Continúo con Wall Street Wolverine y esta semana traigo mi podcast favorito. Ojo. O sea, Hacía tiempo que no lo decías, ¿eh? sí. Y a ver, todas las semanas tengo podcast favorito. Pero es que esta semana ha tocado cosas que es que a mí me gustan mucho. Y de hecho, tú lo viste y me dijiste, te va a gustar. Mm. Y cuando te dije me gusta, y dices, lo sabía. Pues bueno, Víctor ha entrevistado a Jesús Ángel Rojo, ¿vale? Que es un periodista, escritor e historiador, el presidente del grupo El Distrito y El Distrito TV, ¿vale? Y ha hecho, como digo, es escritor, ha escrito unos cuantos libros y todo relacionado con el tema de la hispanidad y la historia de España. Y estos temas a mí me gustan mucho, muchísimo. No hace mucho me aparece por casa hablando con ChatGPT diciéndole, vale, explícame qué pasó exactamente en el 1945 cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Y yo, ¿qué? ¿Qué hace este tío ahora? Estaba Y dice, pero entonces este mató a este y el ChatGPT. No, este mató a no sé cuántos y no sé qué. Y yo, vale, de verdad, 2 horas hablando con... Claro, porque es tan fácil interactuar con ella y básicamente lo que quería era como tener un profesor y, Claro. y antiguamente era tan imbécil, no, tan joven que me daba igual la historia, me importaba un poco menos, la verdad. Siempre me ha gustado mucho más el tema del arte y el tema de las matemáticas, pero la historia la dejaba ahí como decir, ¿eso para qué? ¿Vale? Y a día de hoy lo veo muy interesante porque es ver los errores del pasado para no cometerlos en el presente. Y sobre todo tener como conciencia de lo que somos. Eso es muy importante también. Y nada, le digo al ChatGPT muchas veces lo que dice Andrea de quiero que empieces a contarme todo desde que empezó Franco o acabó Franco y tal, año por año lo más importante y paras cuando yo te diga indagaremos en cada tiempo y tal. Pero bueno, quitando esta anécdota mía, Jesús Ángel Rojo, ¿vale? Ha venido y le ha entrevistado Víctor y han hablado de este tema, del Imperio Español y del por qué cayó el imperio y por qué fue a esa decadencia y básicamente es por las traiciones que hubo en dentro de este imperio y de la falta de liderazgo político, ¿vale? Son las dos causas fundamentales. Luego, hablan del mito del devuélvale el oro, que muchas veces eso se dice por que hoy vengo a desmentir un montón de cosas y una es el devuelvan el oro y el latinos. La palabra latinos. La palabra latino está mal dicha, pero no está mal dicha porque no existe, pero no se refiere a la persona que nosotros nos creemos. Las personas que son América del Sur no son latinos, son hispanos y viven en el continente americano, son hispanoamericanos, ¿vale? Las personas latinas se le puede atribuir a las personas francesas e italianas. ¿Pero allí no hubo colonia francesa e italiana en Hispanoamérica? En el norte. En el norte. En el norte. Portugal sí que sé que estuvo, obviamente. Muy bien. Claro, es que luego hay términos como iberoamericanos, que son los que computan España, Portugal y Brasil, creo que es. Pero son como términos que ya te vas a lo específico. Pero si tú le quieres atribuir a una persona que le llamamos aquí, uy, mira, un latino, tal, o qué latino que eres. No, un latino refiriéndose a una persona argentina, una persona eh, peruana, una persona mexicana, lo que sea, son hispanoamericanos. Tenemos que cambiar el término, ¿vale? Y es una de las cosas que voy a desmentir ahora, pero primero empezamos con el devuelve el oro. Y es lo que te decía. No tiene sentido que le digan a los españoles devolver el oro cuando los ingleses invadieron el norte de América. Simón Bolívar entregó el oro a los ingleses. Y fue Simón de Bolívar el que le dio a los ingleses y a ellos era lo que los deberíamos de ir a decirles dónde está el oro, no a nosotros. Lo que pasa que todo esto viene por la leyenda negra, que ahora entramos con ella. Y una frase importante, la conquista la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. Eso es lo que nombra este chico. Dice frases muy chulas y ahora iré diciendo unas cuantas. Tema de conquista de la independencia y del genocidio, ¿vale? Según... ya se me ha olvidado el nombre. Un segundo. Jesús Ángel, ¿vale? Jesús Ángel Rojo. Rojo. Un segundo, que vuelvo donde estaba.
El genocidio indígena comenzó tras la independencia, no durante la conquista. Muchos indígenas apoyaron y financiados por Inglaterra, mataban a los indígenas incluso cobrando por cada indio asesinado para generar división y violencia. El resultado, una manipulación histórica que culpó a España de lo que vino después. ¿Vale? Todo esto es la construcción de la leyenda negra. Y vamos a la leyenda negra. Nos han hecho creer que debemos pedir perdón por ser españoles. Y esto es mentira. Todo esto viene por el sistema educativo que ahora entraré también. La llamada leyenda negra se basa en la idea de que España masacró, robó y destruyó América, por así decirlo. Sin embargo, según Rojo, fue inventada por dos españoles, un cura y un autor ligado al marxismo, como no, a la izquierda, para destruir todos los valores fuertes de la hispanidad. Su propósito es atacar la identidad española y el papel histórico. Esta narrativa fue luego explotada por Inglaterra y el marxismo y la masonería con el objetivo común de debilitar el imperio español por ser cristiano y representar una idea de fe y orden moral que estos movimientos rechazaban. Porque sabes que la masonería en sí lo que significa es que el hombre es como el dios. El masón es como el jefe, el dueño, el señor, el que todo lo puede, el masón. Porque me tienes que rendir culto a mí, de lo que hablábamos de los masones, ¿vale? Luego, civilización y el apoyo indígena, ¿vale? No fue una invasión, fue una alianza para civilizarse. Esto es muy importante y tiene que calar. O sea, en los otros podcasts voy a ir mucho más al grano, pero en este quiero que quede claro porque tiene que servir de algo esto. En América no existían animales de carga, ni vacas, ni fuentes de proteína animal. Las civilizaciones precolombinas practicaban el canibalismo y sacrificios humanos. Se calcula que los aztecas sacrificaban entre 30 y 40.000 personas al año. Entre sacrificios y comerse eran 30 o 40.000 personas, teniendo en cuenta que cada ciudad azteca eran de 15 a 20, es decir, al año se comían 2 ciudades. Es una locura. Qué fuerte. O sea, y cuando vemos a esta gente neurótica del marxismo, los zurdos, los rojos de este país, que están reivindicando la vuelta a lo antiguo, a lo originario, lo originario es muerte. Y castigan la conquista de América y ponen a Cristóbal Colón como el Satán, ¿no? Porque les quitó todas sus libertades y le impusimos nosotros nuestra manera de hacer las cosas. Cuando lo que es que les abrimos las puertas de todo lo que había más allá de su territorio. Exacto. Luego, cuando Hernán Cortés fue el que lideró el reconocimiento americano por la parte española, ¿vale? Dice que está al nivel Hernán Cortés de Alejandro Magno. Ojo, con esa frase, ¿vale? Él llevó a las tribus, o sea, habló con las tribus y se aliaron con él porque vieron una alternativa moral mejor. Con su inteligencia, armas y caballos, lideraron una revolución contra los propios gobernantes aztecas, que eran los que los sacrificaban, ¿vale? Los españoles no contaban con la tecnología, o sea, los españoles no contaban con una tecnología muy avanzada, pero para los pueblos de allí que vivían en una edad de bronce era una locura. Nosotros vivíamos en la edad de hierro y demás, ¿vale? Porque hablan de caballos, armaduras, hierro, alguna que otra arma, pero no hablamos de armas rápidas, sino, date cuenta que las armas eran muy lentas. O sea, no es como lo máximo que tenía el Imperio Español. Luego, educación, ¿vale? Ahora, después de todo esto, viene el tema del problema de la educación en España está fragmentada y genera analfabetismo cultural. Hay 17 sistemas educativos diferentes en España. Cada región enseña lo que le conviene o lo que le interesa en la zona. Es decir, no puede ser que un estudiante de las Cuevas de Altamira esté en otras zonas no se estudie las Cuevas de Altamira, pero en las zonas de Cuevas de Altamira sí que se estudie eso. Lo que tiene que haber, igual que los ríos. Hay mucha gente hay muchos sistemas educativos que se centran más en los ríos pertenecientes a la zona, A la comunidad. que a lo que es más importante en España. Igual que con la historia. La historia es como,
voy a ver lo que pasa en esta zona, pero no la historia de España como Claro. tal. ¿Sabes dónde está el río Chúquer? No, el Júcar, aquí en Castellón, ¿no? Bueno, en Valencia. Pero no sabes dividir cuál es el Guadiana y cuál es el Guadalquivir. Exacto. Dice que lo que consiguen es una España desmembrada y sin conciencia común, ¿vale? Hablan de una anécdota de First Dates, que fue una chica de Castellón y un chico de Gerona, y no sabía dónde estaba ni uno el otro ni el otro el uno, ¿sabes? Es que es una puta locura. Luego añaden de España y el Islam. Europa es cristiana gracias a España, porque en su entonces detuvo la invasión del Islam. Si no, a día de hoy podría ser perfectamente Europa y estaría islamizada, que es lo que está pasando ahora, ¿vale? En fin, acabamos con sionismo y judaísmo, que hay que diferenciar entre el sionismo, que hay una diferencia clara entre movimiento político vinculado a la masonería y ciertos sectores del judaísmo, que es muy diferente al judaísmo, que en sí la mayor parte de la población judía no es sionismo. El sionismo es, como decimos, todo esto vinculado a la masonería, porque hay que tener un respeto a los cristianos al judaísmo porque es el origen del cristianismo. Y por último, habla de Zapatero, Venezuela y Donald Trump. Hostia. Si cae Venezuela, cae Zapatero. Y en consecuencia, España, Pedro Sánchez y, como no, todo tema político para finalizar el podcast. Víctor y política van de la mano. Así que podcast muy necesario Ojo. para cualquier español que quiera saber la historia de España real. Me voy a comprar un libro de este hombre. ¿Sí? Sí. ¿Tiene libro? Sí, tiene un par de libros. Y de verdad, súper necesario, cualquier persona española, cualquier persona ya mal llamada latina, que sería hispanoamericano, también para saber sus orígenes y no querer volver a la masacre que pasaba entonces. Así que muy intenso, pero era necesario. Qué guay. Continuamos con el siguiente episodio.